Prácticamente la 1:08, seguimos en Contigo y bueno, como todos los jueves tenemos con nosotros a Alejandro, Alex, en este caso el director de comunicación y de marketing de Quitadeudas, que como siempre nos visita para aclararnos muchísimas dudas. Alex, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por recibirme otra semana más. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Mucho calor, imagino, ¿no? Siempre. No acaba el verano, no acaba. Tenemos un verano eterno aquí, bueno, no solo en Sanlúcar, en la comarca entera. Esto del cambio climático parece que aprieta y sobre todo con unos calores que ya nos gustaría dejar para un poco más adelante. Bueno, pues Ale, hoy vamos a hablar, si te parece bien, de una cuestión que está en la mente de personas que tienen problemas de deudas, que es el tema de los embargos, ¿verdad? Aunque en alguna ocasión ya hemos tocado un poco este asunto del tema del embargo, pero yo creo que nunca es suficiente hablar de estas cuestiones porque seguramente es lo que más preocupa a cualquier persona que tiene una deuda, el que le puedan embargar, por ejemplo, su nómina o, en fin, bienes que pueda tener, digamos, en su hogar, ¿no? Así es, así es. Además, me alegro que me preguntes por este tema porque está muy, ahora mismo, igual que el calor, el tema de los embargos ahora en septiembre es muy común. Septiembre, octubre son meses muy intensos porque se dispara el número de llamadas de acreedores y de embargos sobre las personas que tienen deudas. ¿Y eso qué ocurre? Porque, por ejemplo, el verano parece que se lo toman las empresas que embargan y demás con una cierta tranquilidad porque piensa que todo el mundo está un poco ausente. Claro, exactamente. De hecho, ocurre así. También saben que los funcionarios pues, también se toman vacaciones y saben que el ritmo baja. Entonces deciden, bueno, ahora mismo no merece la pena porque además, por mucho que llamemos por teléfono, si la persona está de vacaciones, no le vamos a meter la misma prisa, el mismo, no quiero decirlo, pero bueno, el mismo miedo que de, oye, te vamos a embargar como no pagues. Entonces, cuando ahora llega septiembre, llega la vuelta al cole, la gente, todos, ¿no? Tenemos nuestros propósitos del nuevo curso, de, oye, apuntarnos al gimnasio, oye, esto, oye, lo otro. Pues también queremos pagar las deudas, pero ellos dicen, no, pero me las vas a pagar ya, puedas o no puedas, y aprietan mucho. Al fin y al cabo, el tema de los embargos funciona de una forma muy clara. No te pueden embargar así porque sí. Aquí hay dos partes, el acreedor, que es la entidad que dice, oye, me debes dinero, y el deudor, que seríamos nosotros, la persona que le debe dinero al acreedor. Pues el acreedor no te puede embargar porque sí, tienes que ir al juzgado, tienes que presentar una demanda de impago contra ti, el juez la tiene que aprobar. Importante, da igual el impago que tengas. O sea, ¿la cantidad es lo de menos? La cantidad no importa. Puedes tener 5 euros, Pepe, de deuda con un banco y te pueden embargar. Vaya, con esos 5 euros. Hombre, les tiene que merecer la pena ir al juzgado por 5 euros, claro. Pero podrían. No quien piense, no, mira, yo tengo una deuda muy baja de solo 5.000 euros o de... No, te pueden embargar con eso. Y en cuanto el juez aprueba ese embargo, a tu empresa, por ejemplo, en el caso de un embargo de nómina, va a llegar la notificación, tu empresa lo va a comprobar, te va a preguntar si esto es correcto y tu empresa va a ser la que te vaya quitando de la nómina lo que corresponda. Y por cierto, también nos ha pasado gente que piensa, bueno, pero yo trabajo en mi empresa familiar, yo trabajo para mi primo, trabajo con mi padre. No, la empresa está obligada a pagarle a Hacienda, Seguridad Social o al juzgado al número de cuenta que le hayan proporcionado el dinero que te están reclamando a ti como deudor. La empresa no se puede negar, no puede cubrirte las espaldas. Alex, la empresa podría incurrir en un delito, por ejemplo, por supuesto, si no atendiera el requerimiento, digamos, del juzgado correspondiente. Totalmente. Incurriría. Incurriría, o sea porque si ya ha habido un juez que ha aprobado ese embargo, hay una sentencia firme, la empresa tiene que cumplirlo. Entonces, quien piense, no, bueno, la empresa es de mi familia, a mí no me van a... No, la empresa está obligada. Oye, y con respecto a esto que tú decías de lo que es el montante de la deuda, que puede en un momento determinado resultar de un embargo, normalmente las empresas suelen actuar, digamos, por cualquier cantidad o suele haber un mínimo que ellos dicen, oye, mira, pues los gastos que esto tiene, por ejemplo, me suponen X, si la deuda es inferior a X, pues no actúo. Realmente, o se actúa siempre de oficio. Se suele actuar mucho, sí, se suele actuar, casi siempre actúan. La verdad es que otra cosa es, por supuesto, el presentar una demanda, que eso ya requiere que la empresa pues contrate un abogado y vaya al juzgado, pero realmente hay empresas que hemos visto que han ido al juzgado por 1.000 euros y hay otras que han ido por 500 euros o han ido realmente por... Lo que sí está claro es que en cuanto tú empiezas a deber dinero, ya empiezan a llamarte por teléfono y empiezan a incomodarte y el problema no es por cuánta cantidad, digamos, vaya, el problema es que si van
que si te piden que si hay un embargo contra ti, y hay una sentencia firme de embargo contra ti, tu cuenta bancaria sufre, no porque te quiten el dinero, sino porque además hay operaciones que ya no puedes realizar. Tu dinero está mucho más vigilado, porque claro, ya hay un juez que te está mirando y está diciendo, a ver, ¿en qué gasta usted el dinero? Claro. Porque usted le debe dinero a esta entidad, a esta y a esta. Entonces, y el resto que es para ti, también te lo voy a ver, para ver en qué te lo estás gastando. Con lo cual, ya no tienes la misma comodidad para tú disponer de tu propio dinero. Entonces, el asunto no es, el kit de la cuestión no es, oye, yo tengo tanta deuda o yo tengo cuánta. No, el kit es que como tengas un embargo, ya no vas a tener la misma comodidad con el dinero que tú tengas. Ya la persona, la vida la va a tener mucho más agobiante. Y esto que comentabas tú de esas llamadas, que muchas veces las empresas que se encargan de cobrar deudas, etcétera, suelen hacer, digamos, a la persona, ¿eso se puede entender como un poco de coacción, por ejemplo? Totalmente, ¿Sí? Totalmente. Y el problema es que por ley está permitido. Ah, está permitido. Sí, no se puede. Una cosa, una actividad coactiva está permitida. Porque además es una reclamación de deuda, es las nuevas tecnologías aplicadas al cobrador del FLAC de toda la vida. Claro. No es una coacción en un sentido de, como se entiende de hecho en el derecho español, no es en el Código Penal, no es una coacción con amenaza. Es una coacción, vamos a decirlo, por presión. Ergo, no es un delito como tal, porque no te están amenazando a tu integridad física, o lo que sí te están es diciendo, molestando. Acoso telefónico. Nosotros siempre decimos el término acoso telefónico porque es acoso, porque no paran de llamarte, no paran de meterte esa ansiedad, esa presión, esa págame ya, págame ya, págame ya, y por mucho, lo hemos visto muchísimas veces, por mucho que la persona diga que yo te quiero pagar, pero es que los intereses son muy altos, necesito refinanciar la deuda, necesito reorganizarla, pero que yo quiero pagar, No tienes que pagar. No, son muy poco comprensivos, nunca se suelen prestar a renegociar la deuda. La verdad es que fuera de la ley de segunda oportunidad es muy difícil salir de esas situaciones. Ahondando un poquito más en la pregunta, porque tú nos has dicho en muchas ocasiones que en el momento en que vosotros actuáis y ya se determina que actúa la ley de la segunda oportunidad, una vez que actúa esa ley de la segunda oportunidad, ya esas coacciones, entre comillas, tienen que parar. Sí. También. Tienen que parar, porque además, en cuanto tú te acoges a la ley de la segunda oportunidad, y se presenta tu demanda, o sea, nosotros reunimos la información y la presentamos al juez y el juez la acepta, dice, vale, esta persona cumple los requisitos para acogerse a esta ley, ya ahí los embargos tienen que parar. Tanto los embargos como las coacciones. El embargo en principio pararía automáticamente, no podrían ni reclamarte ningún embargo que ya tengas activo, ni por supuesto activar uno nuevo, lo cual significa que por tanto no te pueden decir, mientras estás en el procedimiento, pueden llamarte, legalmente pueden llamarte, pero tú puedes decir, mira, yo estoy en este procedimiento, además, nosotros lo decimos siempre, oye, estás en este procedimiento, además con nosotros, con Quitadeuda, y no es por ponernos flores, pero cuando ven que estás con un despacho de abogados que ellos conocen, que ellos saben que has solucionado, dicen, uy, y dejan de llamar. Pero podrían seguir llamando, pero cuando saben que estás en el procedimiento y que lo que van a conseguir es nada, porque no pueden llamarte, pero no pueden hacerte ningún embargo. Claro. Entonces la persona sabe que está protegida por la ley y por un equipo jurídico a su servicio para aplicar esa ley, entonces tú ganas ahí muchísima tranquilidad. Claro. En fin, pues un tema que es muy interesante también saberlo. ¿Cuánto le pueden quitar a uno de la nómina, por ejemplo? Citabas tú antes que el juez puede determinar, digamos, si esa persona tiene un embargo, que una parte de la nómina, la empresa en cuestión, tenga que aportarlo al juzgado y después del juzgado va a la empresa, digamos, acreedora, por así decirlo. Correcto. Pero ¿cuánto le pueden quitar a la persona de la nómina? ¿La pueden quitar entera, la mitad, No. una parte? Te voy a responder más fácilmente cuánto no le pueden quitar. El salario mínimo siempre te lo tienen que respetar. Vale. Da igual que tú seas trabajador, pensionista, si cobras una pensión, el salario mínimo siempre lo respetan. Que ahora, por ejemplo, en este año el gobierno lo ha subido a 1.080 euros, pues esos 1.080 euros siempre los tienes. Son 1.080 euros en 14 pagas, ¿no? No Sí. en 12, ¿no? Sino en 14. A partir de entonces, según si tú cobras más, porque cobras una pensión más alta o un sueldo más alto, hay una escala por cada 1.000 euros que tú cobres de más, de aproximadamente son 1.000 euros. Por cada 1.000 euros que tú cobres de más del salario mínimo, te pueden quitar un porcentaje. Empieza por 30%, si tú, por ejemplo, cobraras 2.000 euros, pues salario mínimo 1.080, no te lo pueden tocar. De 1.000 a 2.000,
te pueden quitar un 30%, de 2.000 a 3.000 un 50% y así de esa franja, no del total. Sí, no del total. De esa franja. De la franja no. Y el máximo, si ya cobras un buen sueldo, te pueden quitar el 90% de esa franja. Y antes haberte quitado todo lo demás. Claro. O sea que en realidad lo único que te tienen que respetar es el salario mínimo. Lo demás ahí se aplican porcentajes, pero te pueden quitar mucho. ¿Influye también el patrimonio que pueda tener la persona? Por ejemplo, no solamente el salario, a la hora de que te estimen, por ejemplo, que te tienen que quitar una parte u otra, al margen también, por supuesto, de ese salario mínimo, que hemos dicho que eso te lo tienen que respetar siempre. Pero imagínate, por ejemplo, una persona que a lo mejor, aparte del salario mínimo, pues puede tener un patrimonio determinado, ¿no? Puede tener X, lo que sea. Pueden, sí, no, te pueden embargar bienes, es un tema que es bastante amplio de hablar, la verdad que deberíamos hablarlo en un futuro, pero en principio siempre van a atacar a la nómina, porque normalmente este tipo de entidades, y lógicamente tiene sentido, como los bancos no quieren tener pisos vacíos, claro, que se llenen de ocupas o que simplemente no le saquen un dinero. El banco lo que quiere es, mira, yo quiero tu dinero, que tú no me has devuelto a mí. No quiero algo que yo luego encima tengo que vender o tengo que invertir para un piso, por ejemplo, para mantenerlo en un buen estado, que además luego lo vendo por un precio mucho más bajo. No, ellos, digamos que estas entidades quieren la liquidez. Efectivamente. Alex, y siguiendo en este caso con el tema de los embargos, por ejemplo, ¿cómo podemos saber si nos han embargado? Bueno, hay veces que te darías cuenta porque, claro, si la persona tiene un sueldo importante y se le queda en menos, dirá, aquí pasa algo. Claro, lo obvio es, lógicamente, nuestra empresa, que es la que tiene que quitarnos ese dinero de la nómina automáticamente, ese dinero no llegaría a nosotros. Ya la empresa tendría que avisar. La empresa tiene que notificárnoslo, ¿no? Y muy claramente en nuestra nómina, decir, mira, tu nómina normal es 1.500 euros, pero tienes este embargo de 200, te marco aquí muy claramente este embargo y te quedas con 1.300. Pero bueno, luego también, por supuesto, en la página web de Hacienda y de Seguridad Social podríamos verlo. Si acudimos al juzgado nos lo pueden decir, pero suelen ser procedimientos muy, muy tediosos donde hay que presentar mucho papeleo, es bastante complicado. Nosotros por eso en Quitadeuda ofrecemos a las personas que acuden a nosotros el ayudarles a descubrir este tipo de embargos que sufren sobre su nómina, sobre todo además quién les ha embargado, que muchas veces no es muy claro, porque en este tipo de documentos a lo mejor no te lo indican con mucha claridad. Y te dicen tal cuenta fiscal, pero no sabes si ha sido este banco o este servicio de préstamo que tú has contratado en un pasado. Tal. Entonces, nosotros en Quitadeuda siempre les ayudamos mira, te podemos ayudar también si no tienes claro esto, nosotros te ayudamos. ¿Y cómo podemos evitarlo, por ejemplo, que nos embarguen? ¿Hay alguna posibilidad o incluso una vez que ya se haya iniciado el embargo, se podría, digamos, parar? La ley de la segunda oportunidad. Es la mejor forma... La mejor manera, ¿no? La mejor manera Es muy difícil, como te comento, es muy difícil impedir un embargo, porque es que no hay un mínimo. Es que si la entidad quiere embargarte, claro, da igual la deuda que tú tengas, te puede embargar. La mejor manera de evitarlo, una vez ya tenemos una deuda contraída, una vez estamos en un listado de morosos, como puede ser AFNEF, que también lo hemos comentado en el pasado, lo único que nos puede salvar es la ley de la segunda oportunidad, por lo que te he comentado, Pepe. Porque en el momento en el que ya tu demanda se aprueba, se paraliza el embargo. Claro. Y si encima ya, lógicamente, tu demanda se ha aprobado, te has podido acoger, tienes ese derecho legal, que lo tenemos todos, pero tú cumples los requisitos. Ya en el momento en el que termina tu proceso, no tienes esa deuda, por tanto no tienen derecho a embargarte nada porque no tienes esa deuda contraída con ellos, con lo cual es que la ley te protege desde el momento en el que pones el primer pie en el procedimiento hasta que cruzas la línea de meta, sigues protegido, sigues cuidado y ya una vez acaba todo, tú ya no tienes deuda, no tienes embargo. Qué barbaridad, la verdad es que parece un sueño. Sí. ¿Verdad? Pues es legal, es totalmente seguro, real y está en el BOE, vamos. Efectivamente, como hemos dicho otras veces, parece increíble, pero es así. Es así, y hay que aprovechar los mecanismos, ¿verdad? Los instrumentos que la sociedad actual pone a nuestro servicio, digamos, para poder salvar estas situaciones. Una vez conocemos que estas cosas existen, y por eso me gusta a mí estar aquí con vosotros cada semana, claro, nos damos cuenta que existe, que esto es real y lo que pasa es que no se conoce. Claro. Bueno, pues Alex, si te parece bien, vamos a recordar un poco cómo ponerse en contacto cualquier persona que tenga alguno de estos problemas con vosotros para iniciar el procedimiento, o por lo menos para informarse en un primer término, ¿verdad?
y ver si realmente pues, son personas que reúnen los requisitos que tú nos has dicho en otras ocasiones y se puede iniciar el procedimiento para evitar esas deudas. Vale. ¿Cómo se puede poner en contacto una persona con con vosotros? Antes de eso te quiero contar un caso de éxito de una persona que sí Venga, se ha perfecto. cogido, me lo acabas de recordar tú, es que estaba pensando en uno que hemos tenido muy particular esta semana, Luisa María, perdón, no María Luisa, Luisa María, de La Rioja, que tenía una deuda de 60.000 euros. Ha sido una historia muy bonita porque ella era profesora de guardería, pero claro, en el COVID, pues la guardería tuvo que cerrar y ella, que había pedido un préstamo antes para acomodar su casa, porque su madre tiene dependencia, pues se había ido a vivir con ella, necesitaba acomodar los espacios, las puertas y todo. Y claro, se encontró con eso. Entonces ella, la pobre, ha tenido que ir pidiendo un préstamo para pagar otro, ya hemos hablado aquí que eso es la bola de nieve, que no hay que hacerlo jamás. Pero claro, en una desesperación, pues lo hizo. Lo pasó bastante mal, la verdad, porque verse que además no podía cuidar de su madre, verse que además... Y una cuñada le habló de la elección de oportunidad, le habló de nosotros, y nada, se acogió a la ley y en 10 meses tenía además 3 acreedores que le estaban embargando ya nómina, y le estaban embargando ahora en su nuevo empleo, y estaba pasándolo mal, porque decía, no solo no puedo pagar el préstamo, sino que encima me lo están quitando, todo muy complicado. En 10 meses, cancelar la deuda de 60.000 euros. Qué barbaridad. Y la verdad que nos lo ha contado, que está muy agradecida, que está muy ilusionada porque lo pasó bastante mal. Nosotros nos alegramos muchísimo y lo cuento aquí para que la gente vea que cumplir los requisitos es muy sencillo, que en cuanto uno conoce este mecanismo legal, solo tiene que acogerse porque de verdad que te cambia la vida, que le cambia la vida. Está claro que sí. Imagínate, ¿no?, lo que supone, digamos, para una persona con el montón de problemas que ella tenía alrededor de su madre, de la falta de trabajo en ese momento, se juntan muchas el préstamo, esos embargos que ahora le venían, el poder, digamos, evitar todo eso, volver, digamos, a dormir tranquila por la noche. Totalmente. Y a tener una vida placentera. Totalmente. Pues nada, vamos a recordar cómo ponerse en comunicación con Quitadeudas. Claro que sí. ¿Qué habría que hacer? Pues el teléfono tenemos el 900-877-827. Alex, un poquito más despacito que si no... Mira, de todas formas, vamos a poner como siempre, ¿verdad? Ahí el faldoncito en la imagen. Ya, que ya lo digo, tan de corrido. El 900-877-827. El WhatsApp, el 622-60-93-40. Tenemos el correo info@quitadeudas.es. Aquí en Calle Ancha, en Sanlúcar, perdón, estamos en la Calle Ancha número 80, tenemos todas las redes sociales, por supuesto, y luego tenemos delegaciones también en Sevilla, acabamos de abrirla, en Huelva, en Jerez, en Málaga, en Benidorm. Muy pronto vamos a abrir en Mallorca, Barcelona, Cantabria y Madrid. Qué barbaridad, una empresa que va avanzando. Plena expansión, la verdad. Y eso es buena señal, señal de que esto funciona. Claro. Está claro. Totalmente. Sí. Pues nada, Ale, encantado como siempre de tenerte por aquí un jueves más y te esperamos el jueves que viene, ¿no? Por supuesto, aquí estaremos. Y seguimos ahondando en estas cuestiones, por si ha quedado alguna duda, pues nada, ayudar a la gente, aclararlo totalmente. Ayudar a las personas a que cambien de vida, porque realmente cuando lo conocen es que es maravilloso, les cambia muchísimo la vida. ¿Verdad que sí? Alejandro, muchas gracias como siempre. A vosotros. Hasta siempre. Bueno, vamos nosotros ahora a hacer una pequeña pausa para la publicidad y ya mismo estamos de nuevo con música, con nuestro aire musical de los jueves, con nuestro amigo José María Pericache.